Y para hablar de números altos y números verdes, viene por aquí, por supuesto, The King of Paid Media. Pablo Amado, ¿qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Ya con ganas de hablar del tema de hoy, que hoy es un temita muy molón. Nueva era. Siempre que empieza el año parece que todo lo anterior no vale. En este caso es algo que ya ahora lo hablamos, pero es algo que venimos viendo desde hace tiempo. Ahora todo el mundo está con las tendencias, decidiendo dónde le va a meter el dinero, dónde no, en quién confía y en quién no. Y en concreto la parte de Paid Media están pasando cosas. Hablábamos en la intro justo de nuevo paradigma. Vamos a entender un poquito más. Pablo, cuéntanos qué es esto del nuevo paradigma, para que todo el mundo entienda cuál es el escenario en el que estamos hoy en todo lo que tiene que ver con publicidad de pago. Sí, un poco en los últimos años, en las dos principales plataformas, que son Facebook, ahora Meta, y Google, ha habido bastantes cambios en cuanto a privacidad, modelo de campañas, etcétera. Y la idea, que creo que es muy interesante, ahora que estamos a principio de año y está todo el mundo haciendo su plan de medios, ver dónde va a meter la pasta, dónde puede obtener más retorno, es dar una breve descripción de dónde venimos, cómo estamos ahora, un poco hacia dónde vamos, y una vez entiendas estas tres partes, pues que sepas que tienes que tocar y que tienes que centrar en tus campañas este año, en 2023, para que las tengas, como tú dices, muy altas y muy verdes. La primera pregunta aquí, antes de meternos en faena, es: ¿lo que vamos a hablar hoy, el nuevo paradigma, afecta a, entiendo, cualquier modelo de negocio? Es decir, si yo tengo una tiendecita local o muchas tiendas locales y hago publicidad para que me conozcan y luego vengan a verme, si vendo online, si soy B2B, si soy B2C, ¿el paradigma afecta a todo el mundo por igual? Sí, cualquier persona que haya metido un euro en Meta, en Facebook o en Google, se va a ver afectada por estas tendencias que ya vienen desde los últimos años y que en 2023 se van a empezar a acentuar todavía más. Vale, Se va a ver afectada. O sea, si, vale. si, si metes un euro de publicidad aquí, te interesa lo que vamos a contar. Vale. Vale, venga, pues empecemos por el principio, como hay que empezar casi siempre. ¿De dónde venimos? ¿Qué era lo que teníamos antes para entender un poco cuál es el cambio? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el nuevo escenario y por qué? ¿De dónde partimos para haber llegado hasta aquí? Pues haciendo una breve historia, como si esto fuese una asignatura, la publicidad digital, lo que conocemos como paid media, empezó a principios de la década de los 2006, y lo que supuso es un cambio en el nuevo paradigma en dos aspectos fundamentales. El primero, que te permitía llegar solo a los anunciantes a los que te interesaba llegar. Esto fue ya una revolución a nivel publicitario, porque en lo offline yo siempre digo que un vegano ve anuncios de Burger King, y eso en lo digital se acabó. Y lo segundo, la capacidad de conversión. Tú no veías un anuncio como lo veías offline, en la tele, en prensa, en radio, y luego tenías que bien entrar en una web o realizar una acción de conversión que te costaba más. Aquí hacías clic en un anuncio y ya podías directamente en pocos minutos realizar una conversión. Esto dio paso a lo que yo llamo esta primera etapa de la publicidad digital, que fue la etapa de la precisión, que es lo que durante toda la década de los 2010 se ha ido desarrollando. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco estas plataformas publicitarias, Facebook y Google, que son las principales, lo que fueron es mejorando la capacidad que le daban a los anunciantes de llegar a su público objetivo, y cada vez lo hacías con mayor precisión. Poco a poco, si tu público objetivo eran mujeres entre 30 y 50 años interesadas en moda, pues poco a poco pudiste llegar a interesadas en moda en concreto, interesadas en un estilo en particular, interesadas en marcas en concreto, en revistas de moda. Es decir, poco a poco fueron perfeccionando esta capacidad, que al final todos lo fuimos notando. De pronto navegabas un poco por cualquier página web, entrabas en tu red social, sea Instagram, antes más Facebook, o navegabas por cualquier red publicitaria, enseguida te impactaban ya anuncios de cosas muy relacionadas, y cada vez la precisión fue mejorando. Esto es lo que se ha ido desarrollando en la década de 2010 o 2020, y ahora estamos entrando en un nuevo escenario donde la precisión va a ir dejando paso poquito a poco a la predicción, que es hacia donde Google y Facebook están tendiendo. Vale. Nos vamos a ir metiendo ya como lo importante. Para mí, una de las cosas importantes que tenemos que hablar es
que predicción significa, iba a decir menos libertad, pero no deja de ser más confianza en la máquina. Es decir, que veníamos de un escenario en el que tú, si querías de manera manual, podías decidir como un montón de cosas y tú, que conocías tu negocio y el entorno y no sé qué, entendías por qué pujabas más o por qué pujabas menos. Entiendo, Pablo, que nos estamos metiendo más a tener más confianza en algoritmos como para que haya decisiones que antes tomábamos nosotros, los empiecen a tomar ellos. Sí, sí. O sea, ya las plataformas publicitarias consideran que sus algoritmos están en una fase de madurez mucho más desarrollada que hace 5 años, por ejemplo. Además, consideran que la aplicación ya de esta palabra que está tan de moda, que es inteligencia artificial, ya realmente ya sí que va a tener más aplicaciones prácticas a nivel publicitario. Y lo que están pidiéndole a los anunciantes, de momento por las buenas, si los anunciantes no acaban de ceder, lo que harán directamente es capar unas campañas y forzar ya a que utilicen otras, es dame más libertad, confía más en mi capacidad para que yo pueda decidir a qué usuarios quiero llegar. No me acotes tanto, no me digas tú a quién tengo que impactar y a quién no, porque yo al final ya puedo conocer más que tú a tu propio cliente, o creo que puedo conocerlo. Entonces, entre esta afirmación y el escenario previo, estamos ahora mismo en ese punto intermedio donde la gente tiene que saber, la gente que vaya a invertir en publicidad en este 2023, cuándo tengo que hacerle caso al algoritmo, cuándo creo que el algoritmo va a mirar más por su propio beneficio que por el mío, cuándo creo que se está equivocando y cuándo puedo aprovechar toda su capacidad predictiva para al final tener mejores resultados y encima con menores costes de ejecución, que es un poco el que sepa leer este escenario en 2023 será el que tenga buenos resultados en Paid Media. ¿Y qué opinión tienes tú de esto? Es decir, ¿tú estás de acuerdo con cada vez dejarle más espacio a la máquina? Porque yo, el problema que tengo con esto no es tanto que la máquina todavía sea tonta, estoy de acuerdo en que es lista, el problema está en los incentivos de la máquina, que no tienen por qué ser los mismos incentivos que la marca. La marca lo que quiere es conseguir el mayor número de clientes por el menor dinero posible. La máquina lo que quiere es que a ti te vaya bien, por lo menos lo suficiente como para que tú sigas. A la vez le interesa que haya el mayor número de anunciantes posibles para que eso suba el suelo de las pujas, y al final del día a esa máquina lo que más le interesa es ganar dinero. Entonces no tengo tantas dudas en que la máquina sea muy lista, de lo que tengo dudas es de si la máquina es mi amiga. Claro, la máquina al final acabará siendo demasiado lista, sobre todo para sus propios intereses, porque al final, como tú comentas, esto es un negocio y lógicamente lo que quiere Google o lo que quiere Meta es que los anunciantes inviertan porque es su principal fuente de ingresos. Con lo cual, al final, la primera recomendación que te va a dar la máquina siempre es que le eches más monedas a la tragaperras. Sigue invirtiendo más, es lo que falta, si inviertes más conseguirás mejores resultados, dame más libertad, dame más pasta. ¿Esto es así? No. Generalmente habrá momentos en los que tienes que hacerle caso a la máquina y habrá muchos otros donde tienes que saber por qué no hacerle caso a la máquina. Pero eso implica que conozcas la máquina muy bien y que dediques horas a saber cómo funciona, que es una de las tareas básicas de 2023. Yo personalmente creo que esto es el futuro y aunque podamos debatir mucho de si nos gusta o no, al final ellas han decidido, estas plataformas, que van a apostar al menos de momento unos años por ver cómo funciona esta vía y el papel de las personas que trabajamos en esto y que nos vamos a seguir dedicando a realizar publicidad en estos años es estudiar a estas máquinas y saber cuándo no hacerles caso desde la premisa que tú comentas, que no son nuestro amigo. Entonces, podríamos, o sea, la gente se podría llevar de consejo aquí, oye, hay que probar esto de vamos a ver qué hace la máquina, que al final sabe más que nosotros, eso seguro, pero no la dejamos sola. O sea, el problema de esto es que esto se convierte en el AdWords Express este famoso, que no sé si existe todavía, donde no te dejaba tocar nada y tú le dabas ahí, confiabas en ello y en que eso fuera solo. Ese es el gran peligro de esto, que pensemos que la gestión de paid media se va a limitar solo a decidir presupuesto y a darle al play. Eso no va a pasar. Claro, eso es una de las grandes teorías que mucha gente tiene de no, esto va a suponer que simplemente tú metes el dinero, le das al play y te quedas a esperar a ver qué es lo que ocurre.
esto no va a pasar. O sea, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos años es que el rol de las personas que realizamos publicidad en 2023 o de cualquier marca, agencia, freelance, quien seas, que inviertas en 2023, tu rol va a pasar de una parte más de ejecución a una parte más estratégica, de planificación, un poco que te encargues de auditar a esa máquina y saber corregirla y saber guiarla para que obtenga los resultados que tú quieres. Pero si te vas a limitar a darle al play, va a ocurrir lo que tú comentabas antes. La máquina va a mirar principalmente por sus propios intereses, va a quemar mucho más dinero del que debería y va a conseguir unos resultados mucho peores de los que debería. Vale, pues voy a tirar un poco de lo último que decías, que es, oye, la parte estratégica la vas a tener que seguir haciendo un ser humano, seguramente la parte creativa también. ¿Cambian cosas a la hora de diseñar una estrategia en este nuevo paradigma? Es decir, a la hora de plantearte una estrategia con un cliente nuevo que entre y diga, oye, Marketing Paradise, tenemos aquí 20.000 euros al mes para invertir en las campañas de Google y 20.000 para invertir en las campañas de Meta y necesitamos estos retornos y tal. A la hora de diseñar una estrategia y tomar decisiones, ¿hay algo que cambie respecto a la era anterior? Sí. A lo que los aspectos fundamentales a la hora de definir una estrategia que van a ser primordiales ahora, digamos que pueden que sean los mismos que antes, pero con diferente peso en los resultados que vas a obtener. En el escenario actual, la parte estratégica, la parte analítica y la parte creativa van a ser las tres patas que determinen si tienes o no buenos resultados. Mientras que en el escenario pasado, lo que veíamos era que buena parte de los resultados dependían de este tipo de hacks, este tipo de tips que conocían los especialistas, que conseguían de alguna manera, bueno, esto que digo que la gente se lo tome entre comillas, pero engañar al algoritmo para obtener unos resultados mejores. Un poco esto es lo que se está acabando. Vamos hacia un escenario de marketing mucho más honesto, donde estrategia, analítica, creatividad, hacer un compendio entre las tres y tenerlas muy trabajadas es lo que te va a permitir que tu estrategia, que lo que planifiques en enero de 2023 dé frutos en diciembre de 2023. Luego, cada plataforma, Facebook y Meta y Google, que no son especialmente amigas entre ellas, pues ya tiene sus entresijos a nivel interno. Vale. Vale, vamos a seguir como aterrizando, entendiendo un poco esto, hacia dónde vamos y qué cosas hay que aplicar. Vamos a hacerlo incluso por red. Primero hablamos de Google y luego hablamos de Meta para entender exactamente, oye, qué tips tenemos de cada una de las redes grandes, por así decirlo, a la espera de qué va pasando con TikTok. Hicimos ya un programa de TikTok que te dejamos en las notas, por cierto, para toda la parte de publicidad en TikTok. Metámonos en Google. Pablo, nueva era, nuevo paradigma. ¿Qué cosas debería mirar la gente y pensar la gente en sus campañas solo de Google? Cada red social, Google, un buscador, al final, lógicamente, busca su propio interés y tienen unas pautas generales que comparten, pero luego cada una está a su movida, a sus entresijos internos, incluso a fastidiar a la otra porque la ve como un rival y lo que quiere decirte constantemente a ti como anunciante, pues Google es que inviertas en Google, que es mucho mejor que Facebook, y Facebook que inviertas en Facebook, que es mucho mejor que Google. A partir de aquí, cada una va llevando sus acciones, que es su movida, su mundo y que no tiene o no tiene por qué tener nada que ver con la otra. En el caso de Google, Google anunció hace un año más o menos que ya nos empezásemos a preparar para un mundo sin cookies. Las cookies, por motivos de privacidad, es algo que va a desaparecer. La intención de Google era que desapareciesen a finales de 2023, es decir, esto nos daría 12 meses, pero rectificó hace algún tiempo y dijo que, bueno, si era a finales de 2024, tampoco pasaba absolutamente nada. Pero lo que sí nos ha dejado claro es que las cookies van a desaparecer. ¿Cómo las van a sustituir? Ya, y esto es uno de los factores, uno de los tips que le decimos sí o sí a la gente que tiene que meterse, es que empiece a configurar lo que Google ha llamado conversiones mejoradas. ¿Esto qué es? Pues básicamente es con lo que Google va a intentar sustituir a las cookies.
va a intentar realizar la medición de las conversiones y de las acciones que los usuarios lleven en tu página web en vez de las cookies a través de esto que está llamando conversiones mejoradas. ¿Qué supone? Supone que en vez de utilizar las cookies, lo que va a utilizar es todo lo que Google conoce del usuario a través de las diferentes redes que tiene. Es decir, tu cuenta de YouTube, tu cuenta de Gmail, si utilizas algún tipo de herramienta como Google Sheets, cualquier herramienta de Google Meets, cualquier Calendar, cualquier cosa que Google sepa y herramienta que sepa a través de tu cuenta de Gmail que tengas, usará los datos que tenga de ti en esas cuentas para traquear las acciones que hagas mientras navegas en Google Chrome, que al final no nos olvidemos que Google tiene una facilidad grande para poder soltar este tipo de triples como, oye, voy a cargarme las cookies en 15 meses. Claro, es que tienes el navegador que utiliza la mayor parte de los usuarios que navegan por Internet. Entonces, esto es lo primero que te tienes que preparar. Las cookies se van a acabar, empieza a pensar cómo vas a traquear tus conversiones sin ellas. Y el modo es mediante conversiones mejoradas. Tienes margen de tiempo porque, como comentamos al principio, esto es un momento de transición, no es que vaya a ser ya, pero Google ya está avisando a todo el mundo. Y que esto, joder, lo haces ya y te lo quitas. O sea, que no va a perjudicar el activar conversiones mejoradas versus el sistema de medición de cookies ahora mismo. Es simplemente, oye, que ahora cuando termines de escuchar este podcast, mires si lo tienes genial, y si no, lo montas una vez y con eso ya te vale para el futuro, ¿verdad? Exacto, tal cual. Como comentábamos antes, que tal vez el tiempo en la ejecución de las campañas puede que sea menor porque se está simplificando. El lanzamiento de una campaña a día de hoy es más simple que lo que era hace unos meses. Toda esta parte de setup, es decir, configuración, atribución, etcétera, píxeles, etiquetas. Sí que es cierto que posiblemente antes le tenías que dedicar menos horas de las que vas a tener que dedicarle en este nuevo escenario. En este nuevo escenario, toda esta parte previa al lanzamiento de campañas toma más peso. Entonces, activar conversiones mejoradas no es algo excesivamente complicado, pero posiblemente igual sí que requiere en algún momento que, oye, hables con tu desarrollador o dediques unas cuantas horas a adquirir unas nociones mínimas de gestión de etiquetas, Google Tag Manager, etcétera. Pero, de nuevo, es lo que hay. O sea, Claro. nos guste o no, las cookies se van a acabar y tienes que tener sí o sí conversiones mejoradas para poder medir lo que ocurre en tus campañas. Vale, hecho. Vale, ¿qué más cositas de Google nos puedes decir a tener en cuenta? El segundo escenario, y esto tiene que ver con campañas, analítica, etcétera, es algo que creo que ya se comentó aquí alguna vez, y es que lo que conocemos como Google Analytics, también Google ha dicho que se va a morir. Google Analytics es el principal programa de analítica web, la principal herramienta que ha utilizado todo el mundo desde que prácticamente se ha empezado a hablar de analítica web, que ha sido en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Y se muere, le vamos a decir adiós, y lo va a sustituir por la siguiente evolución. Google Analytics es GA3 y ya ha nacido y está en uso Google Analytics 4, que es lo que ha venido a sustituirlo. ¿Qué fechas manejamos? Pues Google ya ha dicho que el 30 de junio creo recordar, Google Analytics dice adiós, ya va a dejar de recopilar datos. Con lo cual, esto es ya pasado mañana. Hay gente que sigue pensando que va a dar algo más de margen y que próximamente va a anunciar una prórroga, como hizo con las cookies, pero de momento Google está firme, no la ha anunciado. Con lo cual, si tienes que hacer algo a día de hoy, es crear tu cuenta y hacer esa transición de GA3 a Google Analytics 4. Esto tienes que hacerlo porque si no, pues sí, vas a poder lanzar campañas, pero oye, cuando luego quieras ver si ese tráfico que estás captando hacia tu web a través de las campañas se comporta bien, tiene una buena duración media de la sesión, agrega artículos al carrito, llega a la pasarela de pago, traquear el valor de las compras por fuera de la plataforma publicitaria. Esto vas a tener que hacerlo con Google Analytics 4, con lo cual es un debe, enorme. Sí. Además, eso aplica a lo que estamos hablando hoy, aplica en general a todo, porque de verdad que no son cambios menores. O sea, que cuando ves el 4, dices, pero ¿esto qué es? ¿Y dónde estaba lo que yo antes sabía dónde estaba? Y hay que aprender a utilizarlo. Claro, eso es como... Vale, ¿qué más de Google? De Google tenemos, por ejemplo,
la gran predicción que siempre se ha venido haciendo en los últimos años, y es que en algún momento vamos a dejar de utilizar las palabras clave. Van a dejar de existir, ya no va a haber keywords, y lo que va a hacer Google es que ya va a decidir él por qué palabras clave muestra tus anuncios. ¿Cuál es la principal inversión en esto? Las campañas de máximo rendimiento ya han estado en fase beta durante el segundo semestre de 2022 y en el 2023 van a ser un debe total y absoluto para cualquiera que haga publicidad. ¿Qué supone? Pues son unas campañas que resumen muy bien este nuevo paradigma de la publicidad. Una única campaña que aglutina todas las redes, sean anuncios de búsqueda, sean anuncios de display, sean anuncios en Gmail, sean en YouTube, en Discovery, de shopping. Todo lo tienes en una única campaña donde tú a Google lo que le das son los materiales gráficos, es decir, la creatividad y el copy, la URL hacia la que quieres que apunten los anuncios y una señal de audiencia. Ni siquiera le tienes que dar una segmentación muy específica. Oye, mi público objetivo son hombres de entre 40 y 60 años interesados en actividades deportivas. Y ya ahí es donde la máquina empieza a hacer su trabajo. ¿Están en su mejor momento? Todavía no. Google está forzando a todos los anunciantes para que utilicen y mostrando estas campañas por encima de otras, sí. Con lo cual, en 2023, campañas de máximo rendimiento, sí o sí. Claro ejemplo, o sea, esto sí que aglutina el nuevo paradigma, porque esto sí que es en plan de darle las llaves de tu casa a esta gente y esta gente ya decidirá dónde, cómo y cuándo nos saca y en qué red y tal. Y creo que esto engancha con otra cosa que vamos a comentar, que es lo de aprender cuándo hacerle caso, porque está bien probar esto, pero claro, en algún momento habrá que analizar y entender si estas campañas y lo que Google entiende de te meto en YouTube, te meto en Display, te meto en Gmail y te meto en tal, que es bastante diferente lo que te puede dar y lo que le puedes pedir respecto a la red de búsqueda como tal. Si nos cargamos las keywords y tal, en algún momento un ser humano tendrá que decidir si la máquina funciona o no funciona, porque si no, a lo mejor te estás dando contra un muro. Claro. Lo que no puede nunca suponer esto es que esto sea una caja negra a la que tú le echas dinero y que no tengas ni la menor idea de qué es lo que está pasando en esa caja negra. Por eso, comentábamos antes que toda esa etapa previa a tener bien configurada tu medición, tu atribución, tu programa de analítica web, todo eso es lo que te va a permitir luego entender qué es lo que está pasando en las campañas. Qué tráfico estás captando, hacia qué URLs, dónde se convierte, dónde no. Si no tienes bien hecho ese trabajo previo, pues sí, esto va a suponer que tú lances una campaña de máximo rendimiento y habrá momentos en los que te funcione y momentos en los que no, pero es que lo realmente relevante es que entiendas por qué te está funcionando y por qué no te está funcionando. Vale. Y por último, las pujas. ¿Qué nos puedes decir de las pujas en esta nueva era? Sí, las pujas, generalmente cuando se empezó a trabajar en Google Ads, todo el mundo trabajaba con pujas manuales, es decir, yo le marcaba a la plataforma, quiero pujar 20 céntimos, 30 céntimos, 1 euro, 1,50 y trabajabas con pujas manuales. Tú ibas marcando cuánto querías pujar por determinadas palabras clave. Luego fuimos evolucionando hacia las Smart Bidding, las pujas inteligentes. Esto es que Google ya en función de tu objetivo, oye, quiero clics, quiero impresiones, quiero conversiones a este coste, quiero un ROAS mínimo de un 20%, un 200%, lo que sea. Y fue como ese equilibrio entre ambas. A día de hoy, las pujas manuales ya están mucho más en desuso y lo que Google ya recomienda es que todas las campañas, ya desde su lanzamiento, se hagan con estrategias de puja inteligentes, que son maximizar conversiones, maximizar el valor de las conversiones, ROAS objetivo, CPA objetivo. Es decir, que empieces a trabajar ya con estas estrategias de puja, si es que no lo estás haciendo, porque aquí ya sí que irías un poco tarde, y empieces ya a olvidarte de las pujas manuales, que ya dentro de unos años hablaremos de ellos como algo ya casi vintage. Vale, por cerrar Google, quería hacer como una reflexión, poniéndome un poco en el papel de alguien que quiere invertir en paid y que sobre todo no lo ha hecho nunca, y es que hay un montón de cosas que va a tener este nuevo paradigma
que implica tener datos, ¿no? Entonces, que Google, en función de los datos de lo que va pasando, se va a mejorar solo y con eso dar mejor rendimiento. Eso no va a pasar hasta que no haya datos y no va a haber datos hasta que no pase el tiempo. Lo comento para que la gente entienda que lo de darle al play a la campaña y estar actualizando la cuenta del banco para ver qué tal va a las 24 horas, no ha pasado poco, pero no va a pasar ahora. O sea, que al final eso va a tener una evolución que hay que tener en cuenta la planificación de presupuestos, de decir, oye, mi presupuesto para los próximos 3 meses es este, o 6 meses, pero que entiendan que al principio vamos a tener que pagar los anunciantes el coste de la data que nos falta para que luego las cuentas salgan, ¿no, Pablo? Exacto, vas a pagar de alguna manera el aprendizaje del algoritmo. Entonces, Vale. esto es una de las principales críticas que yo escucho y leo a este nuevo paradigma, etcétera, que es que, claro, si eres una empresa muy grande, con muchos datos, con muchas visitas en tu web, una newsletter enorme, un histórico de conversiones bestial, esto va a tener un recorrido mucho más estrecho que si eres un pequeño anunciante. Entonces, siempre se suele achacar a Google que le está poniendo más trabas a la pequeña y mediana empresa, que va a tener que esforzarse mucho más que posiblemente las empresas grandes que tienen más datos. Entonces, mi recomendación es que cualquier tipo de dato que tengas, pues si tienes una newsletter, etcétera, cualquier tipo de pista que le puedas dar al algoritmo para decirle, este es mi público objetivo, las subas a la plataforma y le des la mayor cantidad de datos que tengas. Claro, cuanto más datos, más rápido aprenderá y no tiene que recogerlos él. Y si le puedes enchufar datos de cualquier otra red, pues se lo enchufas y listo. Oye, ¿hay alguna manera de enchufarle los datos de Meta? No. La Eso no se verdad, deja, ¿no? Meta y Google son bastante enemigos y de momento se espera que en 2023 sigan siendo. Sí, ¿no? Vale. Venga, pues vamos con Meta. ¿Qué cosas debe tener la gente con campañas en Instagram, en Facebook, etcétera, a tener en cuenta en la nueva era? Claro, lo que tenemos que tener en cuenta antes de decir a la gente en qué debe tener el foco en 2023 es cómo está funcionando a día de hoy la plataforma. Vale. Meta generalmente tiene 3 objetivos. El primer objetivo, aunque a la gente le sorprenda, no es ganar dinero ellos mismos, es que el usuario tenga una buena experiencia de uso en las plataformas, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook. Eso es lo primordial. Y tenemos que entender que esto lo va a primar sobre cualquier objetivo. El segundo objetivo de Meta es ganar pasta a ellos y el tercero es que lo ganes tú. Con lo cual tú ya eres su tercera prioridad. Primero está el usuario, luego están ellos y luego estás tú. ¿Por qué digo esto? Porque como funciona el algoritmo ahora mismo, yo muchas veces escucho a gente que dice, he creado un público con una audiencia de 2 millones de personas. No, eso es muchísimo, es muy amplio. Vale, Meta no va a coger tu campaña y tu anuncio y se la va a mostrar a 2 millones de personas. Meta lo que va a hacer es coger una pequeña muestra de esa cantidad, de esas 2 millones de personas, a las que les va a empezar a mostrar tu anuncio y en base a cómo respondan esas 20.000, 30.000, 40.000 personas, te va a permitir llegar a más gente o no. Da igual la pasta que tengas, porque como hemos comentado antes, lo primero que Meta quiere es que el usuario tenga una buena experiencia de uso. Con lo cual, si tu anuncio es un bodrio, lo que Meta no quiere es que tu anuncio rule por ahí, aunque tengas todo el presupuesto del mundo. Entonces, entender esto es clave para poder saber cómo sacarle rendimiento en este 2023. Vale, vale, ok. A partir de ahí hay una serie de tips que son como grandes bloques en los que se tienen que basar tus campañas de social en este 2023. Y el primero de ellos, y es mi primer consejo, es no creas que conoces mejor a tu público que la plataforma. Meta está diciendo esto por activa y por pasiva. No sobresegmentes. Sobresegmentar es el principal error que los anunciantes van a cometer en 2023. ¿Por qué? Porque es uno de los principales tips que a todo el mundo le ha funcionado durante los últimos 6, 7 años. El acotar demasiado tus campañas. No, voy a excluir a las personas que estén interesadas en ofertas porque mi público es un público de un poder adquisitivo alto. No, voy a excluir a las personas interesadas en bisutería porque es que yo vendo productos de gama alta, joyas de gama alta. No, no sobresegmentes, dale libertad al algoritmo y trabaja con audiencias amplias. Ese es el principal
tip que le daría a cualquiera. En segundo lugar, es la creatividad. La creatividad va a estar por encima de todo. Digamos que una campaña en Meta constaba, o siempre consta de 5 parámetros. Tienes un producto, sea el que sea, tienes una oferta, que es el modo en el que vendes ese producto, bien sea el ángulo, que lo vendes por el precio, por el valor que aporta el cliente, por la oferta económica que tengas, y luego tienes 3 parámetros que sí que serían propiedades de una plataforma publicitaria, que es la segmentación, a quién impactas, la creatividad, es decir, el anuncio, la parte gráfica y la parte de texto, el copy, y la estrategia de puja, que es cómo le decimos a la plataforma que funcione. ¿Qué pasaba en la etapa previa, en los últimos 6-7 años? Que oferta y producto están ahí, forman parte, digámoslo así, del marketing más tradicional, donde tienes que aplicar pues, unos conocimientos más genéricos y transversales. Y luego, entre el anuncio, la creatividad, la segmentación y la estrategia de puja, lo que más primaba era la segmentación. Eso era lo que más influía en los resultados de tu campaña. En este nuevo paradigma del que estamos hablando, la creatividad ha superado por completo a la estrategia de puja y a la segmentación, y es el aspecto más diferenciado de tu campaña. Con lo cual, lo segundo que le diría a alguien que va a invertir en publicidad en 2023 es, si no vas a hacer anuncios que impacten, que generen interés, si no tienes esa capacidad, si no le vas a dedicar ese tiempo, da igual el producto que vendas, da igual lo bien que segmentes, que tus campañas no van a funcionar. Porque, repetimos una vez más, Meta lo que quiere es que el usuario tenga una buena experiencia de uso en la plataforma y lo va a privar por encima de todo. Con lo cual, si tu anuncio genera rechazo, da igual todo lo demás. Y en esta parte de creatividad, ¿algún aprendizaje sobre los formatos? Porque hablamos mucho de la importancia del vídeo y tal y no sé qué, pero, por ejemplo, para nosotros, creo que nos funciona mejor un diseño. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué consejos darías tú? ¿O de mezclar? ¿O cuál es lo ideal? En líneas generales, sí que es cierto que el vídeo ha venido siendo el rey, el formato estrella en los últimos años. Yo creo que lo va a seguir siendo. La tendencia que se lleva ahora, y muy relacionado con el anterior podcast que hacíamos, que era la publicidad en TikTok, es este tipo de creatividades de anuncios que no huelen a anuncio. Eso es algo que se va a llevar mucho en 2023, con lo cual la mayoría de formatos de vídeo posiblemente vayan por ahí. Esto que es curioso, que es como que la publicidad de TikTok va a funcionar mucho mejor en Instagram que la publicidad de Instagram en TikTok. Eso va a pasar en todo 2023. Y luego, yo no doy para nada por muerto ni la imagen fija ni los carruseles. Entonces, entre estos 3 formatos yo siempre recomiendo que si puedes, testes y lances cualquier campaña con al menos un anuncio en cada uno de estos 3 formatos. Otra cosa que recomiendo a la hora de realizar creatividades es que trabajes por ángulos. ¿A qué me refiero con trabajar con ángulos? Pues tengas el producto que tengas una joya, una hamburguesa sostenible o vegana o una amapola, la puedes vender desde diferentes perspectivas. Puedo venderte esta hamburguesa sostenible diciéndote que el medio ambiente lo estás trabajando, etcétera, una vía más ecológica. Puedo vendértela igual por precio porque es muy barata y decirte, oye, mira, esto es un chollo, es una oferta. Puedo vendértela por el valor intangible que genera a nivel de prestigio, reconocimiento de marca, etcétera. Entonces, si cada anuncio trabaja un ángulo, que no es más que una forma de vender un producto, pues acabarás entendiendo cuál es el que más le interesa a tu público. Y primando al final, eso también es la creatividad, es decir, cómo puedo explotar de la mejor manera la forma de vender un producto o servicio. Esto que acabas de decir en realidad aplica a Social Ads, aplica a Google, pero aplica al marketing en general. La importancia de coger un poco los puntos de dolor que tiene la gente, las necesidades que tiene y tu propuesta de valor y combinarlos entre ellos para buscar diferentes enfoques. De, oye, más allá de si es un vídeo, una creatividad o no sé qué, que eso es para mí es como el paso 1, el básico, el amateur. El profesional es coger y hacer justo lo que tú decías. De, oye, voy a darle un enfoque para vender que sea de este mensaje, y luego este, y luego este, y luego este, y testar enfoques también más allá de si es un vídeo o una foto, que a veces no te mueve tanto la aguja como tocar la necesidad concreta que tiene esa persona.
Eso de verdad Claro. que la gente se lo puede llevar para este podcast y para todos los anteriores. Es aplicable a todo y lo recalcamos mucho en Facebook porque sí que es cierto que durante estos últimos años ha habido muchas marcas que les ha funcionado muy bien la publicidad sin haberle puesto un especial pozo en la parte creativa. Es decir, ha habido anuncios pues, a nivel creativo muy cutres posiblemente que han obtenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque captabas tráfico cualificado a muy bajo coste. Pero es que eso ya se acabó. O sea, la época de captar tráfico cualificado a bajo coste se acabó. Un clic en Facebook ahora te puede costar muchísimo más dinero que antes. Con lo cual, si ahora no le das especial relevancia a la parte creativa, ahora no vas a tener buenos resultados, aunque antes sí. Vale, y sobre la medición del tema de conversiones en Meta. Sí, sobre la medición, antes hemos comentado que Google ya ha dicho que las cookies se van a ir y en Meta lo que ha ocurrido en 2022 fue el lanzamiento de iOS 14, que supuso ya que los usuarios que tenían este sistema operativo podían bloquear el seguimiento de Facebook, del Pixel. Con lo cual, Meta lanzó lo que se llama el API de conversiones, que a día de hoy, de nuevo, como estamos en esa etapa de transición, es una herramienta que tienes que tener configurada junto al pixel de Facebook. Es decir, a día de hoy tus campañas de Facebook se tienen que traquear mediante estas dos patas, el pixel de Facebook y el API de conversiones. Veníamos de una etapa donde solo lo estábamos midiendo a través del pixel y nos encaminamos a una etapa donde ya se empiezan a oír voces que dicen esto del pixel se va a acabar, todo va a ir medido con el API de conversiones. ¿Qué es el API de conversiones? Básicamente, pues en vez de trabajar con cookies, lo que hace es le manda la información a la plataforma publicitaria directamente desde el servidor de tu web. De este modo, el traqueo pues ya no tiene que ver y está muy enfocado a eso que comentaba antes Google. Al final el problema de Facebook es que tiene menos capacidad que Google para lanzar estas odas de no, voy a cargarme las cookies. Claro, Google lo tiene mucho más fácil que Facebook. Entonces Facebook siempre está sufriendo más esta parte de atribución. Pero lo que tienes que hacer sí o sí es instalar ya el API de conversiones. Si no la tienes, pues en 2023, desde luego, no vas a poder medir todos los resultados de tus campañas de Meta. Vale. Vamos a ir terminando. Nos metemos con conclusiones, resumen. Pablo, si alguien quiere escuchar solo los próximos 90 segundos, ¿qué es lo que más se tiene que llevar de esta nueva era para que de verdad los números salgan altos y verdes? Yo le diría que los tiempos de tener un determinado hack, un tip para, de alguna manera, conseguir engañar o seducir al algoritmo, es algo que se ha acabado. Ha funcionado y han existido muy buenos tips y muy buenos hacks en los últimos años, pero a día de hoy, hacia lo que van las plataformas publicitarias, es una manera de hacer marketing más honesta, digámoslo así, mucho menos cortoplacistas. Entonces, vale. Hay un gran entuerto, un gran elefante en la habitación que estamos viendo cómo se va a enfocar, que es la privacidad. Vamos a decirle adiós a las cookies, le vamos a decir posiblemente adiós al pixel de Facebook, pero lo que sí o sí es que nos caminamos a una forma de hacer marketing más honesta y mucho más limpia, digámoslo así. Aquí lo que va a haber son tres patas. Alguien que quisiese hacer marketing y pedir media en 2023, lo que le diría es: sé analítico, sé creativo y sé estratégico. Porque si desarrollas bien estas tres áreas de formación, vas a poder tener buenos resultados. Entonces, ¿por qué te digo que seas analítico? Pues porque todo relacionado con CRO, que para quien no lo sepa es básicamente la capacidad de convertir de tu página web, todo lo relacionado con analítica web, que entiendas qué es lo que está pasando en tu página web, todo lo relacionado con la experiencia de usuario, todo esto cada vez va a ir cobrando más importancia. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más difícil captar tráfico desde las campañas publicitarias, con lo cual ese tráfico cada vez es más valioso, porque cada vez es más caro. Entonces, todo lo anterior va enfocado a eso. Aprende a entender qué es lo que está pasando en tu página web mediante la analítica web. Gracias, Pablo, por pasarte por ahí. Ay, perdona, que ya que habías terminado. Disculpa. Sí, nada. Remata. Para darlo muy brevemente. Lo segundo es lo que hemos comentado de ser creativo. La creatividad va a tener un papel fundamental en 2023 por encima de aspectos más técnicos. Y ser estratégico, porque al final tu rol pues no va a ser tanto el del obrero que ejecuta las campañas, sino como un planificador o un auditor que se encarga de supervisar las labores de las plataformas publicitarias.
De verdad que los 3 pilares que has dicho valen para Paid Media, pero es que hay muchas cosas que nos valen para el paradigma del marketing digital en general. O sea que más allá de que esto lo apliques a esto, yo te animo, querido oyente, a que esto te lo apliques a cualquier disciplina concreta o al marketing digital en general, porque a mí las 3 me parecen críticas para el 2023. Sobre todo la estratégica, porque es donde más es la habilidad que más cuesta encontrar en el mercado. La creatividad y la analítica es bastante más sencillo que encontrar que alguien con la parte estratégica. Pero bueno, eso para otro programa. Muchas gracias, Pablo, por pasarte por Paradisers. Y a ti, querido oyente, gracias por escucharnos una semana más. Te recuerdo que en las notas de este programa donde nos escuches o en mkparadise.com/paradisers te vamos a dejar algunos enlaces chulos que ha dejado Pablo relacionados con todo lo que hemos hablado hoy y el programa sobre TikTok Ads que complementa muy bien el que hemos hecho hoy para que entre Meta, Google y TikTok tengas lo básico para encarar el 2023 y que te salgan los números en todo lo que tiene que ver con Paid Media. Y nada más, la semana que viene volvemos, por supuesto, así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.